y fuisteis el matagigantes de la competición. Al final ganáis a 3 equipos de primera. Con Johan Cruyff a la cabeza como entrenador, pues sacamos un resultado de 2-2 aquí en Soria, y que ahora está de moda el Cholo diciendo partido a partido. Esto de partido a partido, un club como el Numancia lo lleva haciendo, pues yo llego a Soria un 8 de abril del 92, y yo llegué a falta de 7 partidos, ya vine cedido del Castellón, el pago de las televisiones, que es diferencial ahora mismo en el fútbol. No es lo mismo estar un par de años en el Madrid-Barcelona por el tema económico que estar en un Numancia en 3 años, porque la temporada de la Copa del Rey fue 95-96, ascendemos la 96-97 a Segunda División. Hoy, 13 de mayo, hemos venido a Los Pajaritos para grabar una nueva entrevista de Hoy es su día, porque el Club Deportivo Numancia cumplió 80 años el pasado 9 de abril y se van a hacer 26 años del mítico ascenso a Primera División en la temporada 98-99. Y no podíamos tener mejor compañía que Octavio Viñals, jugador con más partidos en la historia del Numancia y el gran capitán de ese club. Hola, buenas tardes. Bienvenido, Octavio. Muchas gracias por vuestra invitación. Yendo muy directos al grano, es la Copa del 96, 95-96, una Copa del Rey en que hicisteis historia. Tú eras por entonces ya un emblema aquí en el Numancia. ¿Cómo vivisteis esa Copa? Bueno, pues una Copa, como hemos comentado muchas veces, bueno, pues una Copa que se nos conoce sobre todo por la eliminatoria con el Barcelona, ¿no? Pero Claro. Veníamos de haber empezado la eliminatoria contra el San Sebastián de los Reyes, a doble partido, primero en Madrid, luego aquí en Soria, pues que pasamos, creo recordar, por el valor doble de los goles. Quedamos 2-2 en Madrid y 0-0 aquí en Soria, y después pues llegó pues los equipos del Cantábrico, empezando por la Real Sociedad, una eliminatoria que conseguimos clasificarnos después de un gran resultado aquí en Soria, y nos empatan a la media hora la eliminatoria y conseguimos llegar a los penaltis, y después de 19, 20 penaltis, en la tanda de penaltis conseguimos clasificarnos para la siguiente ronda. Luego llega el Racing de Santander, pues también un partido aquí en Soria muy igualado, quedamos 0-0. Y vamos a Santander y no sé el minuto, pero al principio de la primera parte conseguimos, por medio de un golazo de Barbarín, adelantarnos, y ahí conseguimos aguantar el resultado. Y de nuevo siguiente ronda, el Sporting de Gijón. Otro del Cantábrico. Otro del Cantábrico, eso es, por eso recorrimos prácticamente toda la costa del Cantábrico. El Sporting, pues ganamos 2-1 aquí, y allí pues el Sporting no fue capaz de marcarnos un gol, y ya pues llegamos a cuartos de final, y luego pues la famosa Copa del Rey de enfrentarnos ante el Barcelona. Hay que recordar que estabais en Segunda B y fuisteis el matagigantes de la competición. Al final ganáis a 3 equipos de primera y luego contra el Barça estáis ahí hasta el último momento, como quien dice. Sí, es cierto. Pasamos esas primeras 4 rondas contando el San Sebastián de los Reyes, y luego el Barcelona, pues oye, por el super equipo que traía, con Johan Cruyff a la cabeza como entrenador, pues sacamos un resultado de 2-2 aquí en Soria, y llevamos a Barcelona con toda la ilusión, sabiendo de la dificultad que llevaba. Entonces, pues al minuto 5 o al poco de empezar el partido, marca Barbarín el 0-1, y hasta el minuto 25 aproximadamente, pues vamos por delante de la eliminatoria, pensando que iba a ser muy difícil, pero bueno, con toda la ilusión. Luego el Barça nos remontó, pero el equipo siguió dando la cara. La segunda parte pues tuvimos ocasiones de poder recortar distancias y darles algún susto, pero bueno,
sabíamos que las categorías en el fútbol y más a esos niveles, jugando siempre la vuelta en el campo del equipo grande. de grande, era muy complicado, pero bueno, es un paso importante cara al futuro que tuvo el Numancia, como vimos a posteriori con los ascensos de salir de la segunda B a segunda A y posteriormente al salto a la primera división. Claro, porque de eso tampoco habla mucha gente. El Numancia en apenas 4 años pasó de segunda B a jugar unos cuartos de Copa del Rey contra el Barça y además una eliminatoria muy disputada. Pasó a segunda división y llegó a primera división en un lapso de 3 años, si no me confundo. En 3 años, correcto, porque fue temporada de la Copa del Rey fue 95-96, ascendemos la 90 y creo recordar 96-97 a segunda división, esas 2 temporadas en segunda, con la segunda pues que fue la temporada 97-98 o 98-99 ascendemos a primera. Eso es, y ya pues los 2 años de permanencia luego en primera división. Además, tú has vivido todo este proceso porque llegas al Numancia en el 91. El club, como has comentado, se fundó el 9 de abril, yo llego a Soria un 8 de abril del 92. Del 92. Del Cierto, 92, porque ya llegué a falta de 7 partidos, ya vine cedido del Castellón para esos 7 partidos y había empezado la temporada cedido por parte del Castellón en el Alcira. Llegas en el 92 y además justo un día antes del cumpleaños del Numancia. Sí, eso luego, ahora cuando va pasando los años y va cumpliendo años el club, es cuando yo recuerdo, digo, pues mirar un poco, digo, pues si yo llegué también sobre esas fechas y recuerdo que llegué un miércoles por la mañana y aquí a además, Soria. Casualidades de la vida o no, llegas un día antes del cumpleaños y te conviertes en el jugador con más partidos en la historia del club. Y cuando la gente piensa en el capitán del Numancia, yo creo que automáticamente el nombre que se viene a la cabeza es el tuyo. Sí, yo digo, el día de mi homenaje, pues el club sacó el cartel anunciador del partido de homenaje, pues creo recordar que eran 431 partidos oficiales con el Numancia y bueno, pues como hemos comentado, pasando por las categorías segunda B, segunda A, primera división, y apoyando y ayudando al equipo en todo lo que hiciese falta. Lógicamente, por el club han pasado jugadores también muy importantes que o bien ya venían de equipos importantes o bien a raíz de pasar por aquí, por el Numancia, han dado el salto a clubs y a equipos de élite europeo y a nivel de España sobre todo. De esos compañeros de los que hablas, ¿tienes algún recuerdo especial? Hombre, ten en cuenta que más o menos las plantillas, pues por una media de 10, 12 jugadores se van renovando todos los años. Entonces, por 12 temporadas, pues pon unos 150, 200 jugadores o amigos o compañeros. Entonces, claro que te guardas recuerdos, años de la Copa del Rey, pues por todo el ambiente que había en el equipo, ¿sabes? Con Raúl, Quique Alonso, Barbarín, Artigas, que luego hay compañeros, pues tuvieron la suerte, igual que yo, de ascender de categoría, al igual que cuando estás en segunda, llegan compañeros y tenemos la suerte de que llegan otros compañeros y ascendemos como Iñaki, Castaño, Caco Morán, Javi Moreno, o sea que jugadores muy importantes que luego a la historia al ver la historia del club, pues que todos han contribuido a estar en el club y dejarlo donde se merecía. Sí, claro, al final el Numancia, desde la temporada que subís a segunda división vosotros hasta hace apenas 5 años, es un club que ha estado siempre en el fútbol profesional. Sí, correcto, es la cuestión que desde el 97 que se asciende
en la temporada 97-98 que se asciende, pues son 24, 25 años en el fútbol profesional, con una ciudad y una afición como es la de Soria, pues bueno, que la dificultad que atrae, que no es una gran ciudad y la masa social que tiene detrás, pues por similitud puede ser, a lo mejor puedes decir Villarreal, pero Villarreal tiene una industria alrededor de Villarreal, pues que es una población a lo mejor a 30 kilómetros a la redonda de Villarreal, o sea, siendo de Castellón, pues igual te juntas 300, 400 mil personas. ¿Sabes? Y toda la industria azulejera que tiene el respaldo del club, a diferencia de Soria, que en ese sentido pues tiene mucho menos Sí, menos donde elegir, por decirlo de alguna forma, menos Eso masa es, social. claro, y menos el tema económico El sobre tema todo, el económico es donde más respaldo se nota, claro. económico, ¿sabes? Y eso que ahora los clubs, sobre todo los pequeños, tienen mucho apoyo y cuando suben a segunda división, pues ya entran en la dinámica de el pago de las televisiones. Que es diferencial ahora mismo en el fútbol. Sí, 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 no, a la hora de poder hacer un equipo medianamente competitivo, por ejemplo, el Numancia, cuando ha subido, pues tiene mucho apoyo del tema televisivo, el tema económico que le aporta a las televisiones. Claro, sí, esto lo hablaba con un amigo que está también en estas categorías Mm. y me explicaba lo mismo, que la diferencia de estar en fútbol profesional y no profesional con el dinero que te dan las televisiones a la hora de presupuestaria, claro, Mm. es una diferencia abismal. Sí, sí, ten en cuenta que, bueno, pues viendo un poco el fútbol de ahora, el Numancia en la categoría que está, pues que pueda tener rondando los 3.000, 3.500 socios Ujú. y no tiene más ingresos Claro, digamos, publicidad, pero si te fijas, mira, estamos dando una vuelta por los pajaritos, ves todas las empresas que se publicitan son todas de Soria. sí, Eh, sí, sí. todas, todas colaboran con Sorias. Ya cuando subes al fútbol profesional, la propia liga tiene sus convenios con patrocinadores a nivel nacional, que lógicamente todo eso repercute luego en los equipos. Claro, los equipos sacan provecho de esos patrocinadores más grandes también podrían ser algunos, aunque bueno, en Soria sí que hay empresas potentes que están apoyando al Numancia ahora. Es lo importante, es que si esas empresas no apoyasen al club, que es un poco la imagen representativa de, De la de- provincia, al de fin y la al cabo. provincia, eso es, es cierto que ahora la categoría que ocupa no es la que se merece, esperemos que este año consiga el ascenso a una a una red, Ujú. pues que es una categoría más acorde. Claro que nos gustaría que estuviese en la segunda división, claro, pero bueno, hay que ir pasito a pasito, pero claro, con el apoyo de estas empresas, pues Es más fácil. es más fácil, digamos, el poco mucho que puedan aportar, pues todo suma a la hora de poder componer una plantilla mucho más competitiva. Llegaste en el 92 y has visto más de 30 años de fútbol en Soria. ¿Cómo has visto esta evolución del Numancia, que ha tenido rachas muy buenas, porque desde que te retiraste en el año 2004 volvimos a ver al equipo en primera división, le hemos visto muchos años en segunda, pero estos últimos 5 años, por desgracia, nos ha tocado ver segunda B, primera federación y ahora segunda federación. Sí, es lo que tiene, ¿no? Cuando es complicado el fútbol, por suerte o por desgracia, no es matemáticas, Ya, que uno más uno son dos, si no todos los equipos serían campeones de liga, o por lo menos el que más dinero pone es el que el más, campeón, claro. el campeón, ¿no? Por suerte, pues siempre, aunque la liga española menos, pero como referencia a la liga inglesa, pues que hay 6, 7, 8 equipos que todos los años salen con la idea de poder optar a ganar, en ese caso, la Premier League. Y en España, pues bueno, se reduce a dos y de vez en cuando se mete un tercero. Y Rara vez. eso es, pero bueno, que siempre hay que apostar. Entonces, el Numancia, pues sabiendo sus limitaciones, pues lógicamente eh, estuvo esos años, lo que pasa que
las cosas se torcieron el peor año posible con la reestructuración de las categorías inferiores. Sí, ahí Entonces, vino el mayor mal del Numancia. sí, porque bueno, entre tema deportivo, del tema institucional, que ya se venía un poco revuelto a nivel y la reestructuración del fútbol, pues en un mismo año bajó 2 categorías de De golpe. golpe. De golpe. Entonces, claro, es lo que hablábamos, que luego hay ciudades que tienen por masa social, respaldo de ciudad y masa industrial alrededor, pues que equipos que han podido pelear y estar en una categoría superior. El Numancia, pues por circunstancias deportivas y algo de turbulencias a nivel interno, pues no ha podido subir estos 2 años a la primera red y está peleando a ver si este año tenemos la suerte, sabiendo que por lo menos a día de hoy el factor campo lo tiene a su favor, siempre jugando las eliminatorias del partido de vuelta y sabiendo que el mismo resultado le vale para ascender, pueda subir a la primera red. Sí, de momento tienen esa oportunidad, esa baza esta temporada de volver a Primera Federación. Y quién sabe, igual de aquí a 2 años nos volvemos a juntar y el Numancia está en segunda otra vez. Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Esto es así. Lo que pasa es que hay que ir paso a paso, no decir, no, el año que viene, cuando estemos en primera red, pues vamos a subir ya a segunda división. Eso, claro, se puede vender un poco. Vamos a hacer un equipo competitivo, pero al final el fútbol es 11 contra 11 y aunque ahora está de moda el el cholo diciendo partido a partido, esto de partido a partido, un club como el Numancia lo lleva haciendo pues 30 años desde que llegué yo aquí a Soria, ya pensábamos simplemente en el siguiente partido, no podemos pensar el 1 de septiembre cuando pueda empezar la liga que vamos a ser de los 2, 3 primeros que vamos a estar arriba. Esto hay que pelear cada partido y sacar la victoria y al siguiente pensar en el siguiente rival, no en el que llegue en abril-mayo, porque igual en abril-mayo tienes que cambiar Toda la planificación. el objetivo y toda la planificación de pensar que estás arriba a pelear por no descender. De hecho, a ver, no es exactamente justo lo que hablábamos, pero al Numancia este año le ha pasado un poco el tener que reestructurar el objetivo, porque el objetivo principal era ascenso directo y hemos visto que a falta de pocas jornadas para el final de la temporada regular, él ha cambiado el objetivo a jugar un playoff. Que sí que es verdad que la preparación que han tenido antes del playoff, preparación muy entre comillas, ha sido buena porque ha sido contra filiales y equipos de la zona alta de la tabla y le ha venido muy bien. Sí, es cierto, pues y sabiéndose que no puede alcanzar el primer puesto y va a tener que jugar el playoff, pues lo que comentas, aparte de tácticamente o preparar los partidos contra estos rivales, también un poco a la hora de poder las alineaciones, poder orientarlas y trabajar durante la semana ciertos aspectos para llegar en plenitud de condiciones a jugar el Sí, playoff. la eliminatoria. Igual que el caso de las tarjetas. Puedes pensar un poco, oye, pues me interesa, esfuerzo ahora no se puede decir porque encima te ponen otro partido, pero bueno, que todos hemos jugado al fútbol y todos sabemos que tampoco es que decir que me la saques, ¿no? Que sabes un poco la forma de forzar una tarjeta, que tampoco llega a nada, un Claro. agarroncito, un me retraso a sacar una falta o una mano, pues un poco de esto, pues te saca la tarjeta para poder llegar limpio a partidos decisivos. Sí, que eso al final lo hemos hecho todos en cualquier categoría del fútbol. Es así, que da igual la división en la que juegues, o porque unos jugadores de la categoría que juegas, unos tenemos la suerte de haber podido jugar en primera división, segunda, pero acabas siendo jugador de la categoría en la que estás. ¿Qué recuerdo guardas o cómo viviste la llegada a Soria? Porque Soria era algo nuevo para ti. Sí, yo recuerdo pues, de haber llegado justo el año anterior a mi fichaje, como hemos comentado, en abril del 92, de haber llegado a Soria a jugar una eliminatoria de Copa del Rey el año anterior en los antiguos Pajaritos con el Castellón,
un miércoles que era horroroso, frío, lluvia, aire. Recuerdo que nos quedábamos en el antiguo Parador, ahora lo reformaron, y ganamos ahí la eliminatoria porque quedamos 1-3 aquí en Soria, y yo pues jugué media horita, era un chaval entonces con 18 años, creo recordar, y venía pues un poco jugando con el filial del Castellón y haciendo entrenamientos habituales con el primer equipo. Y entonces la situación de cómo ha evolucionado y todo, pues lógicamente es un poco lo que luego llegamos a ver, claro. En cuanto al ascenso a Primera División, hemos hablado antes de que fue un momento en el que veníais de subir de Segunda División B a Segunda A, Ujú. y también estaba en ese cóctel la hazaña de la Copa, pero ¿cuándo se da cuenta realmente el grupo de que ascender a Primera División es algo posible, es una realidad y no es solo un sueño? Bueno, pues es una temporada que la verdad que la recuerdas como magnífica. Empiezas eh, la pretemporada del año anterior, o sea, acabas la temporada, cambian de entrenador, traen de nuevo a Miguel Ángel Otina como entrenador, y se confecciona una plantilla de todos jugadores nacionales, todo españoles. Ajá. Que bueno, pues cuadramos bien y hacemos una pretemporada normal, tampoco decir, oye, que tenemos un plantillón, ni objetivos ni nada. La única meta era, después de haber sufrido el año pasado, pues oye, estar un poco más arriba, pero sin aspiraciones ni metas de ascenderlo. Para que empezamos ganando, creo que fueron los 4 o 5 partidos, 5 primeros o 6 primeros partidos. Que en Segunda División esa racha es... Sí, y estuvimos pues 14 jornadas sin perder. Incluso la que perdemos pues, fue aquí en casa, además, contra el Logroñés, que nos pusimos 2-0 ganando, y llegó el Logroñés y nos remontó 2-3 jugando aquí en casa, que es el primer partido que perdemos. Entonces, con esa racha de tantos partidos sin perder, pues nos ponemos arriba la clasificación como primeros, pero no pensábamos ya, porque lógicamente quedaba todavía una segunda vuelta, quedaba mucha competición, ¿no? Nunca hablábamos de que ascender. Nosotros, como te he comentado, íbamos partido a partido, es decir, perdimos ese primer partido, y luego creo que perdimos otros 3 o 4 seguidos, o sea que las distancias se acortaron. Entonces, lo que pasa es que, bueno, el equipo trabajó bien y luego llegó a la fase final del campeonato muy fuerte. Nos jugábamos contra Sevilla, Rayo Vallecano, y son partidos que conseguimos ganar, que ganamos los 4 últimos. Entonces, aunque quedamos terceros, logramos ascender, porque el segundo en esa liga fue el Atlético Madrid B, que no podía ascender teniendo el primer equipo en Primera División. Claro. Que además, si no me confundo, ese año desciende el Atlético de Madrid. No, son los que estaba en primera y desciende el año siguiente. Cuando Cierto, el año de subimos la el permanencia. año de la permanencia, que alguna vez que hemos coincidido por aquí con Pacheta, sabéis que vive aquí en Soria, pues hemos recordado que ese año que el Numancia en primera consigue la permanencia, descienden 3 campeones de liga, Sí. que es Atlético Madrid, el Sevilla y el Betis. Sí, es una hazaña. Si ya era una hazaña la permanencia en primera, el hacerlo cuando bajan 3 buques, 3 transatlánticos, lo es más. Eso es. Incluso nos salvamos pues una jornada antes de terminar la competición. Entonces, un logro pues, impensable, lógicamente, viendo sobre todo el nivel de presupuestos de unos equipos y otros, que al principio de liga haces una quiniela o un esto de equipos que bajan seguro. El 100% de la población hubiese puesto el Numancia, Sí. ¿sabes? Lo que pasa es que, bueno, tuvimos un gran vestuario, bien dirigido por Andoni Goicoechea, ese año en primera, y los resultados y lo que es el fortín de los pajaritos, pues bien entrada a la segunda vuelta, no perdimos en casa ningún partido, hasta que llegó el Valencia, que fue el primer equipo que nos ganó aquí en Soria.
un campo que inaugurasteis el año que subisteis. Bueno, la temporada que estabais en segunda división. Correcto, pues empezamos la temporada del ascenso a Primera División, la empezamos en los viejos En los viejos Pajaritos, Pajaritos. y creo que recordar a mitad de enero es cuando se inauguró este campo, un partido amistoso contra el Zaragoza aquí, Ujú. pero luego a partir ya de enero ya todos los partidos los jugábamos ya en segunda división aquí. ¿Y notabais la diferencia de un campo a otro? Hombre, a mí siempre me han dicho que desde que bajé a este campo he perdido. Arriba me conocía todos los agujeros, ¿sabes? Entonces, pero hombre, lógicamente, pues el apoyo de la afición, pues aquí estamos ahora dando un paseo por aquí, pues son 5 metros lo que hay de grada hasta la línea de banda, las 4 líneas ¿sabes? Tanto banda como las líneas de fondo son 4 metros lo que tienes de distancia. En el antiguo Pajaritos, pues las 8 calles de la pista de atletismo, Claro. es una distancia, una sola grada, aunque se pusieron gradas supletorias, lógicamente, pues, el fútbol lo que necesita son campos que el aficionado, el jugador, tanto local, por el apoyo que recibe, como el rival, la Ujú. presión que siente, estén encima. Claro, este es más un campo de segunda división. Sí, lógicamente, un campo y de los bonitos de segunda Sí, división. Lógicamente la capacidad pues es la que tiene acorde a la ciudad, claro. ¿sabes? Porque pues, dices, podías haber hecho un campo de 20.000 personas, pero bueno, si viendo ahora que la categoría que estás, o es incluso en segunda, eh, cuando más gente puede haber, un partido normal, no es que juegues un ascenso a mitad de temporada, dices 6.000, 7.000 personas, haces un campo de 20.000 Y parece que y no hay ni para, medio. para 2 días que lo puedas llenar, que no compensa parte de la inversión de hacer un campo de esas Claro. dimensiones. Sí, porque al final en los últimos años, llenos los Pajaritos. Yo creo que los hemos visto el último año que se jugaron playoff Claro, de segunda a primera. son partidos puntuales, así es. Incluso en los años de primera, el primer año no, porque prácticamente estuvo lleno todos los partidos, pero el segundo año, menos Madrid, Barcelona, los Claro. equipos vascos o los Asuna, Ujú. por proximidad, que desplaza mucha gente, Claro. el resto de equipos tampoco te traen una afición, se desplaza una afición como para poder llenar los Pajaritos de 10.000 personas, puedas tener 8.000, pudieras tener esos años. Volviendo a segunda división, yo siempre digo que es una categoría que es mucho más competitiva que algunas de las 5 grandes ligas de Europa. Porque tan pronto estás en la primera vuelta, el tercero, y en la segunda vuelta estás disputando no descender. Sí, es por la igualdad que existe. Los equipos, los presupuestos son Son más ajustados entre equipos. más ajustados, no hay tanta diferencia. Lógicamente, acabamos yendo al igual que lo que hemos hablado. Primera, segunda, lógica, el reparto de las televisiones. Claro, no sé, por partidos, por lo que ve la gente, pues Madrid-Barcelona, se lo llevan todos, Sí. el resto pues van bajando y a los últimos, pues lógicamente lo analizas, no sé exactamente, que pueden ser 36, 40 millones de euros que reciban, pero claro, Barcelona-Madrid creo que reciben 400. ¿Sabes? La comparativa, la liga inglesa en ese aspecto, el reparto es mucho más equilibrado, no hay tanta Sí. diferencia. Los primeros a lo mejor, pongamos, se llevan 80 y el que menos se lleva 50, Ujú. ¿sabes? Pero el fútbol español en ese aspecto lo están mucha diferencia en el reparto, y luego en la segunda división, lógicamente, las diferencias Son mínimos. Mm. son mínimas. ¿Que un equipo tiene mucho más presupuesto? Pues eso ya lo da la masa social, el respaldo de la masa social, Claro. de la ciudad en la que vivan, pues número de socios. Por ejemplo, Castellón ha estado años ahora está en segunda A, pero ha estado años en lo que era la primera red Ujú. últimamente, pero antes era segunda B, o incluso algún año ha pasado en tercera y tenía 15.000 socios. ¿Sabes? Lógicamente lo da la ciudad, es el tema. Claro. Es el tema, la ciudad son los 180.000, 200.000.
Que Entonces, la diferencia con Soria en ese claro, tamaño eso es, que en también... porcentaje Soria es de las que más lleva. Sí, Que sí, claro, sí, si lo haces, pero claro, el porcentaje no da dinero. totalmente. Lo que da dinero son los Son los números, socios, eso sí, es, los el socios. número de socios, ¿sabes? En cuanto a tu etapa como capitán, que Sí. fue una etapa bastante larga, Ujú. ¿qué significó para ti el llevar al Numancia a la élite del fútbol nacional? Porque al fin y al cabo fue un trabajo de grupo, pero había un líder en ese grupo. Sí, pero yo no me he considerado nunca ni el líder del grupo ni nada. Aquí el Numancia, por lo menos los años que estuve yo, sobre todo, y algún año posterior que sé y anterior, la capitanía siempre recaía en el que Más el antigüedad. más veterano de la plantilla, ¿sabes? Entonces, por eso, que se heredaba por antigüedad. Entonces yo, pues, ya en la temporada del ascenso, pues ya compaginé capitanía, estaba Echeverría, portero, que partidos jugaba de titular, llevaba él el brazalete, Ajá. y partidos que no jugaba lo llevaba yo, pues ya fue en segunda A, y luego, pues lógicamente, pues con ascensos ya a primera y posterior estancias en segunda hasta el 2004, pues yo era el capitán por antigüedad. La responsabilidad es de todos, ¿no? Además, yo por suerte no tuvimos, cuando más se puede haber problemas, a lo mejor temas económicos, que hay que pelear muchas cosas. Aquí en Soria, el Numancia, nunca tema económico ha sido un problema para los jugadores, y todo el resto de cosas pues se han llevado muy bien, porque el tema de resultados o tema deportivo ha funcionado bien. Claro. Lógicamente tienes descensos, yo tuve descensos, pues el único que he tenido es de primera a segunda, Sí, que no ha sido ningún trauma, porque claro. bajabas a una categoría más acorde al nivel que pudiera tener el Numancia como entidad. Claro, ese descenso al fin y al cabo se puede decir Es que asumible, que no es ningún trauma, ningún drama ni ni... drama, ni nada para un club como el Numancia. Claro, claro, totalmente. Eh, ya por hablar un poco más de anécdotas, imagino que la celebración, la fiesta de ya no solo el primer ascenso a primera división, vives 2 ascensos a primera, imagino que esas fiestas de ascenso Sí, tendrán sus secretos. tendrán sus secretos. Sí, no, pero tampoco son. Y luego, pues, aparte de los ascensos, lógicamente, el año de la Copa del Rey. Pues Claro, el pasar las eliminatorias, ten en cuenta pues que vas pasando, primero, bueno, San Sebastián de los Reyes, la vuelta es aquí en Soria, que tampoco celebras nada, es una eliminatoria Copa del Rey, 2 equipos de segunda B, pues normal. Luego la Real Sociedad, oye, sobre todo es la alegría que llevas, y sobre todo esa la disfrutas en el campo, ¿sabes? Luego ahí pasas al Racing de Santander, pues tampoco, yo no recuerdo nada especial, vas al hotel y eso. La de el Sporting, pues sí que ya recuerdas algo más, ya pues allí alguna fiesta. De hecho, hay algún vídeo que estás allí de recordatorio de esos de la Copa que ha editado el club, pues que estás allí la cena, pues lógicamente algo ya corre la sidra por allí, y bien. Y luego lo que dices, celebraciones, pues sí, claro que sí, esas de los ascensos, pues claro que se celebran, pues, serían pero bueno, una fiesta a lo grande. claro, y los ascensos que hemos tenido, pues ya tanto de segunda B a segunda A, como los de segunda a primera, han sido el partido siempre aquí en Soria. El primer ascenso de segunda B a segunda A coincide con las fiestas de San Juan, es el domingo de Calderas, pues imagínate la explosión de alegría que los jugadores y la afición, ¿sabes? En plena fiestas, que un campo a rebosar, el campo de arriba de los Pajaritos, con gradas supletorias y fiestas, pues es un ambientazo. Luego el primero de segunda a primera, pues lógicamente campo a reventar. Aquí, Claro, claro, pues una alegría inmensa. Luego se celebra, con un autobús de 2 plazas que es el que el club puso desde aquí, vas hasta la Plaza Mayor. Recuerdo que se quedó sin batería a la altura de la Plaza Herradores, y todos los jugadores arriba. Llegamos a la Plaza Mayor, porque cenamos en el restaurante, en el Mesón Castellano, ujú,
cuando llegas dices, es que se ha quedado sin batería y hemos llegado porque toda la afición ha estado empujando el autobús, todo el collao, que va a llegar un autobús de 2 plazas y nosotros arriba celebrando sin saber, ¿no? Son anécdotas que te vas enterando después, pero que el disfrute y sobre todo ver la felicidad nuestra por el objetivo y luego de la gente de Soria, pues que claro, un club como el Numancia, pues Sí, un club modesto al fin y al modesto, cabo. modesto, ¿sabes? Que dices, joder, la gente orgullosa y ahora que sigo viviendo aquí en Soria, la gente me sigue saludando y me dice, joder, qué años, qué bueno. Bueno, sí, digo, yo les reconozco de lo que hemos disfrutado todos. Yo como jugador, pero y a poder haber ayudado a que la gente hubiese sí, disfrutado pues con su equipo y viendo fútbol y apoyando al equipo y viajando fuera, porque Soria, el Numancia tiene una afición ejemplar, que siendo la categoría que sea, este año, por ejemplo, partido del Pontevedra, que Hubo autobús, hubo autobús, desplazamiento. que entre semana, Mm. ¿sabes? Que eso pocos equipos en esta categoría desplazan o tienen una afición tan fiel y que siga al Numancia a todas partes. Sí, la verdad que la afición del Numancia en cuanto a desplazamientos y demás, en su categoría yo creo que será la mejor. Sí, yo creo que de las mejores de España, como hemos comentado, en porcentaje de Claro, seguimiento, claro. ¿sabes? Que el Numancia estando en segunda ha estado y seguirá estándolo para que al haber diferencia de categorías se pierden relaciones, pero yo recuerdo con la del Málaga el año que ascendimos nosotros, que el Málaga estaban hermanadas las aficiones, venir la afición del Málaga aquí a Soria a acabar el partido, saltar las dos aficiones y darse abrazos en el medio del campo, ¿sabes? Eso es de agradecer y yo creo que es un referente que la afición del Numancia, vaya donde vaya, es bien recibida, ¿no? Hay Sí, ningún club ahora de estas peñas o ultras que tienen, sí. que quedan. Joder, el Numancia va y no tiene problema en ningún estadio de España, pues va, disfruta, anima, acaba el partido, se aplaude y se van a cada uno a su Cada casa, uno se va sí. a su casa y están Eso es, y ya tranquilos. está, que es un partido de fútbol que acaba ahí, que no es más. Claro, eso también es una cosa que se debería mirar un poco en el fútbol. Sí que se han eliminado muchos grupos de ultras, pero Sí, sigue pero habiendo en todos los campos. sigue habiendo y recientemente escuchas, oye, pues que han quedado, juega X, no digo nombres para no, ¿sabes? Que han quedado y vienen afición de otros equipos porque como se lleva mal con el equipo que viene, pues quedan para pelearse o lo que sea, sin luego la idea de asistir al partido de fútbol, simplemente Sí, por la pelea. sí, a destrozar el buen ambiente que tiene Sí, que generar el el fútbol. fútbol, así es, así es. Es un poco, y por suerte se está limitando esos grupos ultras, pero bueno, sigue habiendo radicales pues que no entienden el fútbol como un entretenimiento, un disfrute, que acaba el fútbol y acaba la pasión. Esto se saluda, se da la enhorabuena, se abrazan y se acaba, cada uno para su casa sin ningún problema. Exacto, se está perdiendo, bueno, se perdió durante un tiempo el respeto mucho en el fútbol. Ujú. Parece que poco a poco está volviendo. Pero Sí, es lo que siempre comentábamos, queda. siempre queda algo que Siempre queda algo que no, yo por el fútbol, sí, no tiene sentido. Yo me desplazo y, oye, que es que me juega, pongamos, el Numancia, y juega en Valladolid. Joder, me desplazo y no voy a ir al fútbol porque no tengo ni entrada, pero hay allí un equipo, unos ultras, y quedo con él, por ahora con las redes y en un parque X y nos pegamos puñetazos. claro, ¿Qué sentido tiene eso? Desplazarte solo sin ninguna motivación, porque no es tema deportivo, ahí no tienen, porque no creo que el deporte les marque o les no, incentive a eso. yo creo que está más ideologizado todo. Sí, Porque al final los ultras tienen cada uno su ideología muy marcada y sí, yo creo que va más por ahí los tiros. y aprovechan a lo mejor el- La excusa del fútbol, la sí, excusa del fútbol porque, oye, pues viene el Numancia, pues el Numancia, sea da igual el Numancia que cualquier otro equipo. totalmente. En cuanto a entrenadores, ¿cuál es el entrenador con el que guardas un mejor recuerdo? ¿Y has tenido alguna vez algún encontronazo con alguno?
Buen recuerdo, tengo con muchos buen recuerdos. Es cierto que, lógicamente, por suerte, desde que llegué al Numancia, pues el equipo siempre ha crecido. Entonces siempre tengo, desde que empecé, yo llego con Osval Mendezu para 7 partidos, fue un entrenador que yo tuve en el filial del Castellón y por eso recalo yo aquí en Soria. Luego llega Calderón, llega Yepes, llega... se me olvidan nombres porque son tantos, ¿sabes? Sí, al final son tantos. Llega Antonio, llega también... Tenéis también a Lotina. Lotina, lógicamente, Andoni Goicoechea, Manu Sarabia, García Remón. O sea, al final son muchos entrenadores. Paco Herrera, luego llega también con el último que estuve, se me pasan ya, ¿sabes? Con Francisco, que estuvo de entrenador, pero yo estaba ya de ayudante suyo, bueno, y de todos aprendes, ¿sabes? Claro. Y todos tienen cosas buenas, yo por suerte he jugado casi todo con todos. Sí que con algunos he jugado menos, pero bueno, mientras el trato conmigo no ha sido bueno, yo no tengo problema y está aún normal porque es una plantilla de 22 o 25, hay que tener el respeto al entrenador y porque decide que no juegas tú y juega otro en tu posición, oye, eso es su decisión, pero mientras el trato sea correcto, pues, oye, adelante, yo sin ningún problema, no he sido conflictivo, lo que pasa que, bueno, sé que ha habido algún entrenador, pues que yo jugaba menos, jugaba otro en mi posición, pero había detalles en los que, y más siendo capitán, que tensaba la cuerda buscando un poco el enfrentamiento. Yo no entré al trapo y acabó la temporada, él se marchó y yo quedé aquí en Soria y ya está. No se puede decir quién. Que no recuerdo el nombre. Sí, al final de todos aprendes, lo que comentabas. Sí, yo mientras haya respeto, que es lo más importante. Es lo más importante. Todos tienen sus cosas buenas y cada uno tiene su idea de fútbol. Y como somos compañeros todos, 25, ya te he dicho, un montón de amigos que han pasado y luego es el entrenador el que tiene que decidir qué 11 saca. Lógicamente, de un futbolista, nivel profesional o no profesional, siempre se cree que él es el titular, es el que tiene que jugar, no ve que el otro es mucho mejor, ¿sabes? Incluso imagino yo que estando en el Barcelona alguno pensaría que es mejor que Messi. Seguro, y no jugaba seguro. Messi y no jugaba él, ¿sabes? Que cualquier jugador. Pero cuando tú estás entrenando, vas de concentración y el trato, oye, Octavio, ponte aquí, ponte allí, vas a jugar, no vas a jugar por esto, o sin explicaciones, que yo no he pedido explicaciones nunca, pero te trata como uno más, eso no implica, y encima ayudas al compañero y ayudas al equipo. Cuando ya es un tema que el trato, ya ves detalles que dices, aquí hay cosas que no cuadran. No hay química. No hay química y haces una cosa y te achaca las cosas, te lo dices, claro, que luego juegue el otro, porque juegue no tengo yo inconveniente, claro. Porque yo con el compañero que jugaba en mi posición, la verdad que muy bien, ¿sabes? Y estando en el banquillo, pues ayudando al equipo y ordenando y corrigiendo si había que corregir. Claro, haciendo también esas labores de capitán desde fuera. Sí, de compañero. De compañero. Yo no me considero capitán, porque capitán somos todos por momentos, ¿no? ¿Sabes? Pero de compañero porque el bien es el equipo. Exactamente. Comentabas también el tema del respeto a la decisión de los entrenadores y también el no querer generar ese enfrentamiento, también es en parte un respeto al compañero. Sí, vamos, yo pues ya te he comentado, no por el pelear porque no jugaba yo y jugaba el compañero, sino por la situación, que tú tienes 25 jugadores y eliges a los que tú crees claro. que tú tienes que jugar, que yo ese aspecto,
pues te he dicho, 431 partidos que he jugado de oficial, partidos oficiales, pues esos 4, había un compañero en el banquillo que pensaba que era mejor que yo, pero el entrenador siempre estaba eligiéndome a mí. Entonces, en ese aspecto no tenía nada, ningún problema, ¿sabes? Lo único, pues, en el tema de trato y ciertas actuaciones que iban Claro. en la desestabilizar a mí o buscar un enfrentamiento que no le di. Que al fin y al cabo absurdo, porque al primero que perjudicas al club, ese enfrentamiento, Ya, si pero lo bueno, buscas. eso habría que preguntárselo al Al entrenador. entrenador, exacto. ¿Cómo es la vida después del fútbol? Porque al final es salir de una rutina súper exigente como es la del fútbol. Sí que es verdad que es una rutina que ha cambiado mucho en los últimos 30 años. Por ejemplo, hace poco en las jornadas del deporte soriano te escuchaba decir que ha cambiado sobre todo el tema de la alimentación, que ahora está todo hipermedido, todo al milímetro, y eso ha cambiado, pero aún así sales de una rutina para meterte en una vida completamente diferente o en ocasiones no. Sí, es cierto, el mundo del fútbol es muy bonito, pero estando en equipo semiprofesional, como pueda ser ya el Numancia, Sí, dependiendo la categoría, y conforme te lo plantees, porque yo seguro que hay equipos en el grupo del Numancia que no tienen la dimensión ni la estructura que tiene el Numancia, claro. ¿sabes? Pero el Numancia ya, digamos, semiprofesional, sin ser liga de fútbol profesional, pues es una categoría y una estructura que el jugador se siente profesional del fútbol. Está metido en una burbuja que lo que sucede al margen de aquí no es fuera de mi entorno. Claro. Pasa segunda B, estando, o sea, segunda ref, como está el Numancia, primera ref su pasa, pero ya si estás primera o segunda, lo que sucede fuera del estadio, no, a mí no, desde el apagón que tuvimos ayer, Sí. seguramente los jugadores, Ha habido el Barça Madrid, no se han enterado, ¿sabes? Es el tema, que es lo que les han contado y ya está. eso sí. Entonces, cuando llega ya la retirada, ahora por suerte la vida del futbolista se alarga mucho más. Antes, con 34, 35 años, eras ya un jugador veterano mayor, que prácticamente muy pocos estaban en activo en esa edad. Ahora, por suerte, y por los medios que se tienen, Sí. se está alargando la vida profesional de los jugadores. Ahora hay jugadores con 38, 39 años que están en equipos de alto nivel, Sí, sí. Bueno, ¿sabes? sin ir más lejos, Modric, por poner un ejemplo. Eso es, Modric, y sale ahora y sigue dando día sí día también un recital de fútbol. Mm, Lógicamente suple las carencias que pueda tener con otras condiciones, pero que se lo da a los partidos claro. y está compitiendo a nivel Europa. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Que es Al que máximo dices, no, nivel. que es que no, es Modric, pero está jugando con los amigos. No, está jugando Copa de Europa o con la Liga Española peleando el título, ¿sabes? Con esa edad. Entonces, ahora que acaba el fútbol con, pongamos, 40 años, el jugador se ha estado dedicado a ello de continuo. El salto o sigue ligado al fútbol, que es el mundo que conoce, Ujú. o hay muchos que tienen problemas porque desde que lo dejan de jugar, dices que es desde a nivel medianamente, pongamos, desde los 15 años, jugadores de calidad, es todo lo que han hecho, es todo lo que Claro. saben hacer durante 20, 25 años. Sí. Acabas y dar el salto fuera de lo que es el fútbol, o sigues vinculado al fútbol, o te puede que moralmente dices, sí, he ganado dinero. Si juegas Madrid-Barcelona, el problema es menor por el dinero. Sí. Madrid-Barcelona, Atlético Madrid, Valencia, equipos medianamente altos de la Liga de Fútbol, o el resto de jugadores han hecho sus inversiones, sus ahorros, pero acaba su vida profesional y tienen que hacer una vida laboral al margen del fútbol. Claro. Y ese salto es complicado mentalmente, ¿sabes? Porque preguntan, ¿qué sabes hacer? Digo, no, si yo he jugado al fútbol toda la vida, Toda la vida. ¿y ahora qué?
¿sabes? Entonces ese paso tienes que, lógicamente, tienes que estar apoyado por la familia, pues y amigos y asesores para decir, oye, te incorporas por el tema de que los que juegan Madrid, Barcelona, estos equipos, lógicamente tienen un, un fondo de armario económico Claro. que en principio bien gestionado no debieran tener problema. Que Pero también es muy importante el gestionarlo bien. sí, eso es, siempre hay, salen casos todos los años y seguirán saliendo de jugadores que a nivel mundial han ganado fortunas de dinero Y están arruinados. y están arruinados. Entonces, oye, lógicamente no quiere decir que tengan que ir a trabajar todos los días, pero tienen que tener algo porque mentalmente antes te levantabas a las 8, sabías que a las 10 entrenabas y ahora acabo a las 8, sí, me sigo despertando. ¿Y ahora qué hago el resto de mi día, Claro. de mi vida? ¿Sabes? Que tengo dinero, pero si encima tengo malas inversiones, ya ya mentalmente dices, pues, y lo han fundido, ¿sabes? Y mentalmente sin saber o sin haberse buscado, porque el futbolista lo que tiene es tiempo. Claro. Y hay que recomendar o decirles, oye, aprovecha ese tiempo que tienes, porque sí, tienes entrenamiento, pero tienes tiempo para estudiar o prepararte lo que quieras para un futuro, ¿sabes? Ujú. Que luego, lógicamente, con tus inversiones bien hechas vas a vivir más tranquilo, pero acabas a los 40 años, hasta los 65, 70, tienes que seguir tirando, Claro. ¿sabes? No acaba el fútbol y ya de brazos cruzados. Y en tu caso, ¿cómo fue esa transición del mundo del fútbol Ujú. a la vida normal, por decirlo de alguna forma, a lo que hay después del fútbol? Pues lógicamente el apoyo de la familia, pues sí, que lógicamente yo digo, no es lo mismo estar un par de años en el Madrid-Barcelona por el tema económico Ujú. que estar en un Numancia, pues lógicamente sí que los últimos 6, a ver, 4, 2, 6, 8 años fue fútbol profesional y el resto segunda B. Claro. Lógicamente ganas un dinero, un buen dinero. Sí, pero no es lo mismo que estar en... 2 años en un Madrid-Barcelona económicamente. Entonces, haces tus inversiones, estás a gusto, pero hay que trabajar y el apoyo de la familia y eso. Y pues, reciclas un poco y pasas a una vida laboral que, estando aquí en Soria, que es donde resido, la verdad que muy a gusto, muy bien y agradecido del trato, los trabajos que estaba haciendo, pues del trato de la gente, porque es lo que te estoy comentando. Oye, por suerte o por desgracia soy conocido, pero a mí trato igual Claro. a una persona, digamos, amigos que tengo que, que pongamos, ahora que estamos en el césped, que son jardineros, que a un abogado o cualquiera, porque no intento, pues son personas, Exacto. Son personas al fin y son al cabo. personas, al margen del trabajo que desarrollen. Hablabas antes de que el futbolista tiene mucho tiempo después de sus entrenamientos y su trabajo, al fin y al cabo, que es entrenar e ir a jugar los partidos, en ocasiones las concentraciones. ¿En qué invierte un futbolista su tiempo? ¿En qué lo invertías concretamente tú? Yo, mira, que ahora me arrepiento, pero entonces no le prestabas atención, ¿sabes? Ahora Al futuro, ¿no? al futuro, Mm. ¿sabes? Yo estudiar, pues sí que he sacado estudios, pero tampoco he sido ningún estudioso de nada. He sacado lo justo porque me ha gustado el fútbol siempre, pero claro, ahora los chavales que veo, digo, que juega al fútbol y digo, lo que tienes que hacer es estudiar, que juegues al fútbol como entretenimiento y si tienes que llegar, llegarás, pero sácate los estudios al que estés capacitado porque es lo que depende de ti, Claro, ¿sabes? El fútbol es muy bonito, te puedes exigir que pero si juego, pero hay no muchos depende de ti. condicionantes para que puedas llegar, que el que es muy bueno llegará, incluso siendo muy, muy bueno no va a llegar por X motivos, siempre
va a haber un aspecto que van a coger al que viene detrás de ti por X, que el día que vas a debutar te lesionas en el entrenamiento anterior y sale otro después. Y ese desaparece el bueno y el que venía de número 2 pasa por delante de ti, ¿sabes? Entonces los estudios es lo que uno depende de uno mismo y es lo que tiene que hacer, estudiar en lo que le guste, porque al final cuando uno estudia luego es un trabajo y trabajar en lo que le guste porque deja de ser trabajo, será un disfrute. Totalmente. Eso también lo comentabais en esas jornadas del deporte soriano, si no me confundo. Decíais que el trabajo, cuando te gusta, deja de ser un trabajo Un para ser trabajo es un disfrute, un claro. disfrute. Dices, es que, claro, cuando dices que es futbolista, claro, dudo mucho que ningún jugador de los que hay ahora, sino que no le guste al fútbol, que se llegue a ser futbolista profesional. Sí, total. Yo creo Por, que solo existe un futbolista capaz de decir que no le gusta el fútbol y que llegue a ser top mundial, que fue Bale, pero que nadie se explica eso. sí, es el tema, es el tema. Tenía unas condiciones Mm. y él, pues oye, pues con esas condiciones despuntó el equipo y han ido fichando, aunque a él le gustaba el golf, ¿sabes? Pero bueno, ¿qué es lo que tú dices? Que de los que hay, o te tiene que gustar, o si no, no hay ninguno que juega al fútbol, que sí, es que la gente, es que ganan mucho dinero los futbolistas, Sí, pero pero es una vida sacrificada. claro, es sacrificada. Antes lo hablábamos en esto, tú llegabas y a las 12 tienes que estar en casa, cuando la gente con 18, 20, 22 años, un Sí, viernes, un sábado, está de fiesta, ¿qué fiesta? Qué bien me lo he pasado, tú estás concentrado, sí, sí, total. No, ¿sabes? no Y puedes estás hacer. perdiendo esos años que en teoría es de disfrute, pero a mí no me ha sido ningún sacrificio tener que quedarme en casa yo solo y que saliese la novia o la mujer y, y yo estar en casa, pues que si es mi obligación y yo lo hago a gusto, que yo prefiero estar mañana a las 10 de la mañana levantado y me voy a entrenar que estar en la cama porque he salido la noche anterior. Y muchas veces sales y al día siguiente lo pasas mal. Sí, sí, hombre, de hecho, pues lo que hablábamos antes, que antes pues sí que los jueves que normalmente se montaban las cenas, jugándose un domingo, no todos los jueves, pero oye, hay cena cena de equipo, normalmente cuando va bien las cosas, pues mucho más fácil, ¿no? Porque el equipo responde, pues oye, pues, montamos cena el jueves, sabes que el viernes, jugando un domingo, el viernes es de recuperación, Claro. que es carrera continua, estiramientos, luego ya pues dependiendo de instalaciones y equipos, lógicamente tienes sauna, tienes masaje, ¿sabes? O sea, tienes el spa, vienes y recuperas, que la exigencia es mínima, Mm. ¿sabes? Pero luego cuando sales tampoco, aunque salgas un jueves, no vas a cuatro patas a casa, ¿sabes? Oye, te Te tomas tienes dos que cuidar. copitas, eso es 2 copas, 2 risas y mentalmente al equipo y a los jugadores les viene fenomenal también. Vamos a ir acabando ya la entrevista, Octavio. En una palabra, ¿qué significa para ti el Numancia? Complicado, en una palabra. Complicado, complicado. Complicado, en una palabra. Podemos hacer una frase. Sí, sí, hombre. Bueno, pues el Numancia es un equipo extendido también a una ciudad, a Soria, que me dio la oportunidad de- y la confianza de desarrollarme como persona y como jugador de fútbol. Y un mensaje para mandar a la afición en este 80 aniversario y además en un momento tan delicado como está el club ahora. La afición que siga siendo como es, apoyando al equipo, que siga animando y gracias a ella el club ha estado y estará donde se merece el club. Pues por aquí vamos a dejar la entrevista. Muchísimas gracias, Octavio, por este paseo por los pajaritos, que la verdad que hemos estado en un punto perfecto para celebrar las efemérides que hemos celebrado hoy. Gracias también al Numancia por dejarnos hacer la entrevista en este punto. Y nada, desearte que vaya todo muy bien. Bueno, pues nada, gracias a vosotros, a ti y a tu podcast por que tengas muchos seguidores, yo creo, como es, followers o Followers. followers, ¿vale? Y que tenga mucha repercusión y gracias por el trato. Gracias a ti.